Hola, buenas noches, bienvenidos a Debate 22. El tema de hoy será sobre migración y el nuevo fascismo, migración y nuevos nacionalismos. Para hablar ese tema o tocar el asunto de la migración desde la óptica del nacionalismo, nos acompañan el día de hoy dos buenos filósofos, grandes filósofos del país. Está con nosotros el doctor Francisco Javier Sánchez. Él es doctor en filosofía por la Universidad de París, de la Sorbona. También da actualmente clases en la UNAM y en el TEC de Monterrey, en el campus de Puebla. Gracias por estar aquí. Gracias, Julie. Y también está con nosotros el maestro Mario Piña. Él es teólogo y maestro en filosofía y da clases de teología en la Universidad Iberoamericana. Gracias. Bueno, la primera pregunta sería, tocamos este tema hablando de nuevos nacionalismos porque percibimos que en realidad en el fondo lo que está sucediendo frente a la migración que sigue ocurriendo en el mundo es que el extranjero produce miedo y por lo tanto rechazo, y se marca una distancia frente al extranjero, especialmente este extranjero que es migrante, que es pobre, que está buscando nuevas oportunidades, y lo ponemos muy lejos de nosotros como si no tuviéramos nada que ver con él. ¿Por qué esa actitud del ser humano frente a algo que debería causar empatía? Doctor Francisco. Sí, pues pienso que lo extranjero siempre nos da miedo. Siempre da miedo porque viene a desconcertar a la razón. Y el nacionalismo en el aspecto social sería el equivalente al egoísmo en el aspecto individual. Casi siempre el ser humano busca zonas de confort, hablarle a los que se parecen a él, saludar a los que tienen sus gustos. Y esto es algo pues natural, podríamos decir. Sin embargo, no hemos descubierto, o no todos descubren, que realmente la verdadera riqueza del ser humano es abrirse a los demás, a lo extraño, a lo diferente, porque solamente lo que es extraño nos hace crecer, nos saca de nosotros mismos. Y el extranjero en la actualidad pues produce miedo, temores culturales y sobre todo en la economía, ¿no? Antes de pasar a la parte económica, doctor Francisco Javier, me gustaría que profundizáramos un poquito más porque ustedes organizaron hace poco un congreso sobre migración y por eso los hemos invitado este día, porque ponían una perspectiva, lo repito nuevamente, una perspectiva que no se había visto en mucho tiempo, que es esta perspectiva de mientras sigamos rechazando al otro, se va alimentando y protegiendo un nacionalismo que es perjudicial, porque del nacionalismo fácilmente se puede pasar entonces a un fascismo y entonces ya no tendremos que saber de qué parte está la razón, si la gente sigue pensando por qué vienen a mi país a quitarme oportunidades de trabajo. De hecho, en tu ponencia, maestro Mario Piña, tú decías, es una antropología del fascismo lo que se está manifestando en realidad. Sí, por ejemplo, este congreso, ¿no?, que mencionas, trataba del tema de la migración, abordado desde el psicoanálisis y la teología, y también había bastantes filósofos participando, ¿no? Entonces, con esto solamente quiero decir que como análisis de la migración tiene que ir con los fundamentos de la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, creo que no se trata solamente de una situación que tiene que ver con estos años inmediatos en los que estamos, ¿no? Sí. Que también vive una transformación política internacional y nacional, sino que tiene que ver con los fundamentos de la modernidad y con nuestra forma de construirnos como subjetividad, ¿no? Lo que somos como individuos. Perdón, Mario, ¿qué está diciendo entonces de nuestra modernidad si lo que estamos protegiendo es solamente lo que conocemos y estamos rechazando lo que no conocemos? Sí. ¿Qué dice de nosotros? Creo que lo que está pasando es que, digamos, se está dejando ver uno de los horrores que ya se han mostrado antes, ¿no? O sea, como fue en la mitad del siglo XX, ¿no?, con las guerras mundiales, creo que estamos apenas iniciando a nuevos horrores, ¿no? Por esto, el nuevo fascismo, que tiene que ver con un perfeccionamiento de los medios por los que se intentó tener un control total en el nazismo y en el fascismo, ¿no? Puedo decir, o sea, como para llamar la atención en este tema, que Hitler no perdió la guerra, ¿no?, ni Mussolini, y ni Franco. Franco, bueno, es más evidente, ¿no?, tuvo una dictadura más larga asociada con el nacionalismo católico, ¿no? Y también que tiene que ver con este tema de la teología. Pero al decir que Hitler no perdió la guerra, también puedo mencionar, ¿no?, que
estos medios de comunicación que él también perseguía, ¿no? Para controlar a las masas, se han perfeccionado a una meta inimaginable en ese entonces, ¿no? Al punto Ajá. que esta publicidad política hace ganar elecciones, por Claro. ejemplo, Estados Unidos u otro, incluso Brasil, ¿no? Como estos personajes muy conservadores que alimentan el sistema, ¿no? Y ellos son los que empiezan a ganar, digamos. Sí, Brasil, Trump, en Argentina estaba Macri, en Colombia también, y en fin, se habla como una nueva derecha, ¿no? En todo el mundo, en Europa, pero, o sea, creo que eso es lo superficial. Lo interno y lo peligroso es los discursos por los que nos manejamos. O sea, no es democracia eso, es el control del capital que ha configurado las sociedades, ¿no? Y que nos va a llevar a eso, a la definición de nosotros mismos en un egoísmo, como menciona el doctor Francisco, ¿no? Y una exclusión de lo distinto. Y quisiera aprovechar que mencionas el capital y el tema económico para pasar ahora sí, doctor Francisco. Es decir, la evolución económica ha traído una globalización, pero la verdad es que esta globalización ha sido privilegiada solamente para algunas personas o algunas empresas, que es lo más peligroso. Recuerdo a Noam Chomsky que dice en distintos textos y en entrevistas lo ha dicho, es que le queda más fácil a una persona moral, a una empresa, ir de un país a otro y llegar a ese país como extranjero, legalizarse, porque lleva dinero. Y en cambio una persona que va buscando oportunidades es rechazada en cada uno de los países por los que pasa y en el destino es totalmente maltratada y despreciada como ser humano. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Chomsky, que es uno de los grandes críticos del mundo contemporáneo, porque en realidad no se le tiene tanto a miedo al extranjero, diríamos, por él mismo, sino por ser pobre. Porque si una persona de Honduras, Guatemala, México tiene dinero, pues puede ingresar muy fácilmente a los Estados Unidos. Y lo que dice Chomsky es cierto, es más fácil para las mercancías circular por el mundo que para los seres humanos. Las grandes empresas, McDonald's, Coca-Cola, etcétera, pues se encuentran en todas partes, no hay problema. Es una globalización que promueve un proteccionismo económico. La globalización pues no es sinónimo de que los hombres vivamos en un mundo más fraterno. No. Se ha hecho a beneficio de unas cuantas realmente familias poderosas que mueven el mundo, pero se está despreciando al ser humano. Ya a mediados del siglo XIX, Marx, en los manuscritos, hablaba de la alienación del hombre por el trabajo, ¿no? Ya en aquel tiempo él veía cómo la revolución industrial estaba desechando a seres humanos. Es más importante, él decía, la mercancía que el ser humano. Entonces, pues sí, en la actualidad hay gran flujo de seres humanos y cada vez va a haber más, ¿no? De América Latina, de África, de Asia, y los grandes de este mundo, los países poderosos, pues buscan cómo protegerse, construir muros, etcétera. Pero lo curioso, doctor Francisco Javier, es que buscan protegerse, digamos, tampoco sin satanizar realmente como la postura del rico, pero sí siendo muy críticos, buscan protegerse de perder sus privilegios por quien llega, pero sí los usan para seguir conservando esos privilegios. De esto vamos a platicar después de una pausa comercial. Ya volvemos. Regresamos a Debate 22. Este día estamos platicando sobre migración en épocas de nacionalismo y hasta dónde nos puede llevar esto. No sabemos si hacia un fascismo, es lo que estamos reflexionando con nuestros invitados el día de hoy, especialistas y estudiosos de la filosofía y de estos temas en particular. Usted decía hace un momento que, digamos, la migración es un tema ético, porque por supuesto es un tema de empatía y de ayuda hacia el otro y de una responsabilidad que tienen ciertas personas con ciertos privilegios frente a otros que no tienen esos privilegios. Y sin embargo parece que es más un asunto de economía, porque la migración, Mario, es de países pobres a países ricos. Y ese es el gran problema. Por eso es el rechazo y por eso es el nacionalismo, defendiendo algo capitalista.
Sí. Un valor capitalista. Ajá. Me gustaría como retomar este tema del Congreso, ¿no? Que me parece era muy apropiado a los tiempos que vivimos y desde estas profundas raíces, ¿no? De crítica, desde el psicoanálisis y también la teología y la filosofía, incluso la medicina, ¿no? Pero justo esto que dices, ¿no? Como, ¿por qué va el rechazo, no? Si es a partir del capital, creo que no. O sea, creo que hay algo aún más profundo, ¿no? Que es el miedo a lo diferente que tenemos nosotros mismos, ¿no? A reconocernos nosotros en nuestra posibilidad de migrantes, ¿no? Que creo que todos la tenemos. Entonces, el salir de esa seguridad de tener ya un concepto de lo que somos nosotros y cómo funciona nuestra vida nos da miedo, ¿no? Pero olvidamos que es una posibilidad de nosotros descubrirnos en todavía como los temas que tenemos pendientes, ¿no? Incluso otras maneras de vivir, otras maneras de convivir con el otro. Ahora, sin apoyar o criticar una política de gobierno, sí quisiera traer a colación la manera como el gobierno actual, el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador está resolviendo o enfrentando, porque no sabemos si es una solución, enfrentando este problema de la migración, en particular con una presión tan grande como la que se tiene de Estados Unidos con Trump como presidente. Cuando Andrés Manuel, por ejemplo, dice y anuncia que se va a dar un apoyo a los países centroamericanos para empezar a ayudar a estos países y que no exista en un tiempo la necesidad de migrar y de salir de sus hogares, la respuesta, al menos en redes sociales, que es una manera de medir el pensamiento o el tono de las sociedades, es de rechazo, de crítica y de cuestionamiento. ¿Por qué se hace eso y no se ayudan primero tantos problemas que hay en el propio México? Uno no sabe cómo ver esto, si es la respuesta lógica o es una respuesta que debe causar indignación, doctor. Sí, yo pienso que todos estos movimientos migratorios que se están dando de centroamericanos que atraviesan México ha despertado en muchos mexicanos un nacionalismo muy fuerte y dañino, ¿no? Ha venido a despertar en algunos realmente esto que se criticaba o se critica de otros países como los Estados Unidos. Yo pienso que si nosotros podemos ayudar en algo a las personas de Centroamérica, pues qué bueno que lo hagamos, ¿no? Ahora yo pienso que yo lo que pienso es que debería de buscarse la manera para que la ayuda que se dé pues realmente pueda llegar, ya que en varios de estos países existe corrupción y todo, entonces que se pueda seguir la ayuda que se está dando, en qué proyecto se está dando, y también que no se limite solamente a cuestión puramente económica, intercambios culturales, académicos, ¿no? Pero ¿qué dice nuevamente? ¿Cómo podemos interpretar desde la filosofía o la antropología la actitud de quien dice, no, ayude primero a los que tiene cerca y después a los que llegan? ¿Qué nos dice de ese egoísmo? ¿Estamos mal, estamos bien si pensamos eso? Pues yo pienso que se buscan a veces chivos expiatorios, como dice René Girard, ¿no? Entonces hay veces que en un país se busca, cuando hay problemas y todo, se trata de buscar y muchas veces se callan los extranjeros. Ellos son la causa de lo que está sucediendo ahora mal. Entonces yo pienso que sí esto despierta un egoísmo y una falta de información en varios mexicanos que piensan que es solamente a nosotros a los que debemos de ver, cuando realmente hay que tener una perspectiva universal, internacional de la economía, ¿no? Ya no podemos pensar solamente el crecimiento económico a nivel nacionalista, sino cómo ayudarnos. Los ricos, los países ricos se reúnen para ayudarse, para tratar. Y yo pienso que los demás países, incluso desde el punto de vista continental, ¿no? África y todo, tendríamos que ver la manera de cómo relacionarnos económicamente, laboralmente, para tal vez no poner siempre los ojos en el norte. Claro. Mario, y sobre este mismo tema y los aspectos que está tocando el doctor Francisco Javier, yo les ponía un ejemplo de una periodista colombiana que publicó en un medio de comunicación allá en ese país. Ella tiene una columna y ella un día escribió una columna que tituló Dejen de parir, donde le hablaba a las mujeres migrantes venezolanas y donde decía,
ustedes no tienen condiciones económicas ni sociales para darle a un niño una buena vida. Y sin embargo, sí siguen embarazándose y trayendo niños al mundo. Lo correcto sería que usaran métodos anticonceptivos y mientras su vida no esté mejor, no tener hijos. ¿Cómo se puede leer esto? De la misma forma como leímos una política de gobierno. Sí, creo que es bastante peligroso, ¿no? En ambas opciones que se da, ¿no? Es querer determinar la vida del otro, ¿no? O sea, y limitarla, no solamente como acercarse a ella y entenderla y ofrecer ayuda, ¿no? En lo posible, que también el ofrecer ayuda al otro es ayudarse a sí mismo, ¿no? En las propias carencias que se pueden descubrir. Sí, parece que un riesgo muy fuerte, ¿no? Porque ¿qué separa esa opinión a llevar a cabo acciones que lo realicen, ¿no? O sea, bueno, creo que es como un intervencionismo latente, ¿no? Y no solamente de o sea, es general, ¿no? Creo que también lo que decías, tú misma lo contextualizabas, ¿no? En el imperio que tenemos en el norte, ¿no? Que es capaz de determinar los gobiernos en toda Latinoamérica y en el mundo a partir de su poder económico y político y militar, ¿no? Sí, doctor. Sí, yo pienso que es lamentable el negar el derecho a la maternidad a una mujer por ser pobre, ¿no? Y quienes hacen esto, algo interesante es de que hay veces que las personas, las mujeres de países ricos, no por tener más dinero tienen más hijos, a veces ellas mismas ya no quieren tener, y a veces por cuestiones egoístas, estéticas, y a veces parecería contradictorio cómo personas de países pobres tienen más hijos. Ahora habría de que... Ajá. Perdón, doctor, sin embargo, el control de la natalidad y reducir la sobrepoblación sí tendría que ser un punto que tendríamos que estar contemplando, pero las razones correctas no son ni la pobreza, es decir, no se le puede decir al otro, haga o no haga, y menos a partir de la motivación económica, porque entonces, ¿quién tendría proyectos de vida? ¿Los ricos? Sí, estoy de acuerdo que habría que buscar medidas para la planeación familiar, pero que las personas estén conscientes, ¿no? Que las personas estén conscientes, pero no se puede imponer. Hay veces que se ha llegado médicamente a evitar a la fuerza, ¿no? A mujeres que van al seguro, eso en varios países, para que se les controle y sin que ellas lo sepan, ¿no? Entonces, siempre yo pienso que cuando crece la población y sobre todo es de pobres, causa miedo. Y esto me recuerda el pasaje bíblico del pueblo hebreo en Egipto, ¿no? A Egipto le da miedo porque los hebreos se multiplican y ellos imponen un método pues muy duro que es matar a los primogénitos, y a partir de ahí empieza el éxodo del pueblo hebreo. Entonces sí tendremos que buscar una nueva manera de estar en el mundo, pero que tome en cuenta a unos y a otros, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos a Debate 22 y ya para concluir o para terminar este tema, si una persona dice los migrantes son peligrosos para mi comunidad porque me pueden quitar el trabajo, porque no hay suficientes recursos para todo el mundo y yo simplemente estoy defendiendo lo que es para mí y lo que es para mi familia. ¿Piensa esa persona que eso es autorizado o que es justificado? Y sin embargo, si uno le dice a esa persona es que usted es un nacionalista o usted está cayendo o está muy cerca del fascismo, esa se podría indignar, ¿no? Sin embargo, sí es una muestra de nacionalismo, es una muestra de fascismo y en todo caso, Mario, ¿por qué estaríamos regresando a estas posturas tan radicales? Es que nunca se fue, siempre estuvo ahí y cada vez va creciendo más, ¿no? O sea, estas preguntas creo que dejan ver cuál es el último criterio a determinar la respuesta, ¿no? Es el económico, ¿no? ¿Qué puede determinar si una mujer puede tener más hijos o no? Que le dé condiciones económicas de vida buenas a sus hijos, ¿no? ¿Qué puede determinar el aceptar al extranjero en mi país o no? Bueno, que me va a quitar el trabajo, ¿no? Que hubiera trabajo a todos. Lo peligroso es que eso, al estar el criterio económico por arriba de las relaciones humanas, tampoco podemos saber cuándo va a acabar
determinando nuestras propias relaciones con nosotros mismos y con los seres queridos, ¿no? Cuando los seres queridos se van a transformar también en sujetos económicos, ¿no? Mi relación con mis hijos, eso lo voy a determinar por qué tanto me deja de afectar en mi presupuesto, ¿no? Hay un punto medio, Francisco Javier Sánchez, donde uno pueda decir, bueno, esta postura puede ser entendible y hasta este punto la vamos a defender, pero también habrá que tener empatía y políticas sociales frente al migrante porque vivimos en el mismo mundo. Porque me asombra muchísimo que la reacción de la mayoría de las personas a casos como el de la columna de la periodista que les comenté es: la periodista tiene toda la razón. La mayoría de la gente estaba con la periodista. Sí, pienso que vivimos en un mundo terriblemente egoísta. Los filósofos llaman posmodernidad a este clima en el que nos movemos ahora, que dicen que surge sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz es el paradigma, ¿no? Más de 6 millones de judíos asesinados por el nacionalsocialismo. Entonces ahora las características del hombre posmoderno pues son el hedonismo, la inmediatez, el narcisismo, egoísmo, y esto impide relacionarnos con el otro. Hay veces que hasta en la misma familia, ¿para qué ir tan lejos de buscar extranjeros, ¿no? El ser humano el riesgo es de encerrarse estas torres que se construyen ahora, ¿no? Los Sí. que tienen los medios para pagarlas, pues casi es hasta faltarían las lápidas para morir ahí mismo, porque llegan, tienen todo, no tienen que salir. Entonces, si acaso se construyen guetos para los pobres que trabajen, pero que no molesten, cuando hemos olvidado que si somos algo es gracias a los otros. No podemos pasarnos de los otros, ¿no? Tenemos el nacimiento biológico, yo necesité de mi mamá para estar aquí, pero el nacimiento interrelacional, para estar hablando necesité que alguien me hablara, me enseñara a hablar español, la ropa que traigo puesta, esta camisa, todo, son personas que lo han hecho. Si desayuné esta mañana, entonces no podemos ser sin los otros realmente, y olvidamos, hay veces que el ser humano se considera como un ser autárquico, ¿no? Como si él viniera solito, no necesitara de los demás, y olvidamos que son solamente las relaciones humanas las que nos permiten ser. Lo que pasa es, creo que tal vez no se ha olvidado, pero se ha puesto muy a conveniencia de lo que usted mismo decía, de los intereses individuales, del egoísmo y de porque cada vez pareciera que navegamos un poco más a contracorriente, y por eso uno se pregunta por qué es tan difícil, Mario, la empatía y conmoverse ante imágenes de un niño que está intentando cruzar o llegar a otro país y muere en el mar o muere en el río Bravo junto a su padre. Son imágenes que vemos, o una persona adulta que estaba buscando simplemente un sueño o mejorar su vida, pero no nos conmovemos. Y ahí sí creo que podríamos hablar como en plural y en primera persona. Sí, pues hemos tomado distancia, ¿no? A partir de fortalecer una identidad fuerte, ¿no? De nosotros como individuos y eso, como buscando nuestro provecho personal, pero por el sistema económico y por toda la modernidad, ¿no? Es un proceso de siglos, ¿no? El que nos ha llevado a esto y que seguramente nos va a traer a nuevos horrores que nosotros mismos seremos protagonistas, ¿no? de esos crímenes. Bueno, ante eso desolador, sí, ¿no? Creo que también hay sed de otras cosas, de otras relaciones, ¿no? De esperanza, de amor, ¿no? Ahí sigue quedando. No sé, como que también pienso que, por ejemplo, esto que ha pasado en México, ¿no? Con el nuevo presidente, ¿no? Es un acto a contracorriente del mundo, ¿no? En general. No es un presidente que se identifique completamente con las derechas, ¿no? Intenta hacer algo nuevo, y creo que también tiene que ver la propuesta ética, ¿no? Que tiene, o moral, ¿no? Esta cartilla moral, esas intenciones, creo que sí escapa un poco al capitalismo, al neoliberalismo, y que es interesante, ¿no? O sea, que haya logrado un apoyo de la gente tan grande, ¿no? O sea, eso y que lo siga teniendo. Ajá. Digamos, pero habrá cosas un poco más particulares, porque la cartilla moral también es una cuestión, no sé, que sí, podríamos hablar de un exceso, porque uno dice ética o moralidad con el desvalido, con quien lo necesita, con quien no está en el sistema de dominación o padece ese sistema de dominación como víctima. Pero de ahí a dictar el comportamiento de toda una sociedad, creo que
hay una distancia. Sí, bueno, creo que, por ejemplo, esta medida de ayudar a países centroamericanos es bueno, ¿no? O sea, pero que tampoco es completamente generoso. O sea, también se ubica en un contexto que busca el beneficio de México, ¿no? Claro. O sea, para no ser incómodo a los Estados Unidos, servir a sus intereses. Pero, o sea, Tú sincera, dirías, es un camino que nos está ayudando a ser mejor país y mejores seres humanos. un granito de arena que indica el camino a seguir, ¿no? Ok. O sea, pero, por ejemplo, también creo que la autoridad moral que ha ganado el Papa, ¿no? O sea, siendo líder de un estado tan pequeño, ¿no? Pues se ha ganado también por proponer algo distinto al capitalismo, ¿no? Doctor Francisco Javier, y ya para concluir de su parte, ¿qué necesitamos para ver en el otro la importancia que tiene, para consolidarnos o fundamentarnos como personas? Sí, pues yo pienso que con el otro nos jugamos nuestra identidad. Yo he trabajado un filósofo judío que se llama Emanuel Levinas. Él le tocó vivir la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, el desprecio del otro por su raza. Entonces, el relacionarnos con el otro debemos de verlo como una riqueza, como una riqueza. Estamos bombardeados por medios de comunicación y por una gran influencia neoliberal y occidental, pero ellos no lo son todo, ¿no? América Latina, África, Asia tienen una riqueza enorme, Sí. tienen una riqueza enorme. Y realmente los que están dirigiendo el mundo es una pequeña élite que nos va metiendo la cabeza en ideas, sobre todo del consumismo, ¿no? Una persona cuando tiene una tristeza, una depresión, corre a un centro comercial para comprar cosas. Y cuando realmente la felicidad consistiría en relacionarnos con el otro. Y entre más extraño sea el otro, entre menos tenga que ver conmigo, la riqueza que yo descubro de él es extraordinaria. Con esto nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos. Ojalá sean reflexiones que podamos poner en práctica. De nosotros depende. Gracias a los dos. Muchas Buenas gracias, noches. Julie.